nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos y terminamos la explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy estamos analizando la última parte de este catecismo, última parte, párrafos 140 y 142. La Iglesia es una santa, lo hemos explicado en la charla anterior. Hoy vemos que es católica y apostólica. Hemos dicho que Cristo fundó una sola iglesia, no tiene iglesias. A nadie dio poder fundar iglesias. Los que fundan iglesias pecan, hacen pecar a la gente, son realmente unos malhechores, unos usurpadores de misión y de función. No podemos hacerle caso, son realmente falsos profetas. Mi iglesia, dijo Cristo, y esta iglesia de Cristo va a continuar hasta el fin del mundo. Aunque pase por tempestades, por mala administración de unos de sus dirigentes, nada cambia. La iglesia siempre triunfó de cualquier crisis en 21 siglos. Por esto tenemos que tener confianza. Ahora, ¿cuál es esta una? Es la que tiene 2000 años. Y la única que tiene 2000 años es la católica. Entonces, Cristo dijo mi iglesia, no dijo mis iglesias. Esta iglesia abarca todos los pueblos, naciones, lenguas, continentes, con la misma fe, misma moral, misma doctrina y misma jerarquía. La iglesia es santa porque santifica a sus hijos. Primero, santo de los santos, su jefe, su fundador, su cabeza invisible, Jesucristo. Y Jesucristo nos santifica mediante los santos sacramentos. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio, perdón de los pecados, la Eucaristía, mediante las corporaciones religiosas, mediante entonces son santos los miembros de corporaciones, de muchísimos miembros, muchísimos cristianos. La Iglesia tuvo decenas de miles de santos y santas en 2000 años. Y también la Iglesia siempre fue protegida en su doctrina y en su santidad por los grandes santos, padres y doctores de la Iglesia que han vivido el Evangelio como Dios manda y han recibido de Dios luces especiales para explicarnos la palabra de Dios y comunicarnos el sentido exacto de las sagradas escrituras. La Iglesia es santa también por los miembros de las congregaciones religiosas, especialmente las almas consagradas a Dios que viven en castidad, pobreza, obediencia, concretamente siguen los consejos evangélicos. La Iglesia también es católica, el cristiano que conoce un poco la historia verá con amargura el fiel que hartas veces en el curso de los siglos muchedumbre inmensa de cristianos, acaso naciones enteras, se deshicieron miserablemente de la unidad de la Iglesia. Pero verá también que Dios enviaba sucesivamente a otras gentes y a otras naciones, Dios enviaba a otras gentes y naciones la luz del Evangelio por medio de hombres apostólicos encargados por la Iglesia, como lo fueron los apóstoles, de guiar las almas a la eterna salvación. Por ejemplo, cuando el protestantismo en su necedad, este disolvente universal, corruptor de la doctrina cristiana, del Evangelio, separó de una manera engañosa, mentirosa, tiránica, por la violencia, pueblos enteros en Europa, los separó de la unidad católica. Bien, Dios abrió el continente americano, después africano, para evangelizar a estos pueblos. La Iglesia es universal, esta es universal. El cristiano que lee la historia de la Iglesia se consolará al reconocer que el Señor se digna confiar en nuestro siglo este apostolado a centenares y miles de sacerdotes, de religiosos de todas las órdenes, de vírgenes que le están consagradas, los cuales recurren las tierras y los mares del viejo y del nuevo mundo para dilatar el reino de Cristo. Bien, por desgracia, este último párrafo, escrito hace 100 años por el Papa San Pío X, hoy podemos decir que no se aplica debido a la crisis actual provocada por el modernismo en la Iglesia,
ya no hay misioneros como antes, ya no hay esta voluntad total de los dirigentes y por lo tanto de los sacerdotes, del pueblo cristiano, de evangelizar los pueblos no cristianos. Ahora, al contrario, son las naciones católicas que son tierra de misión para los paganos, para las sectas, para los musulmanes, para los budistas, para cualquier filosofía. Es una desgracia, pero a pesar de todo, nada cambia en sentido que la Iglesia va a continuar, aunque estemos en una fase de decadencia monstruosa provocada por el liberalismo de los dirigentes y el ecumenismo ingenuo y irresponsable de las últimas décadas. El Papa sigue diciendo, por ende sería un error dar fe a las baladronadas de los incrédulos, que el catecismo va extinguiéndose en el mundo como si ya los hombres no atendiesen a otra cosa que al progreso de las ciencias y de las artes. En efecto, desde al menos 3, 4 siglos, falsos profetas, disque filósofos, sofistas, mentirosos, apoyándose en una falsa ciencia, abusando de la palabra ciencia, decían la gente que la legión cristiana va a morir. Bien, no va a morir, no morirá hasta el fin del mundo, porque Cristo prometió estar con ella. Por el contrario, resulta claramente de las estadísticas que el número total de los católicos en las 5 partes del mundo, no obstante las persecuciones y dificultades de todo género, crece cada año. Y es de esperar que haciéndose cada día más fáciles los medios de comunicación y con el favor divino, no habrá luego tierra accesible donde en una modesta iglesia o alrededor de un pobre misionero no haya un grupo de cristianos unidos de pensamientos y de corazón con sus hermanos de todo el mundo, por medio de los obispos o vicarios apostólicos legítimamente enviados por la sede romana, ligados a la misma en unidad de fe y de comunión. Esto es lo que se llama catolicidad de la Iglesia. Ella sola puede llamarse católica universal, esto es, de todo tiempo y de todo lugar. Claro, los protestantes siempre dicen, pero la palabra católica no está en la Biblia. Bueno, ok. ¿Y qué dice Cristo? Capítulo 20, 29, 19 de San Mateo. Vayan a todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Todas las naciones, de las naciones del mundo que forman una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. Es católica, la palabra católica viene del griego, significa universal. Universal, la iglesia es universal. Cuando Cristo dijo, predican a todas las naciones, ya dejaba fundada la iglesia católica, es decir, la universal. Y desde el año 107 tenemos pruebas que la palabra católica fue utilizada por Santo Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, iglesia católica, es decir, universal. En el año 156, cuando San Policarpo, discípulo de San Juan, fue martirizado, bien, los cristianos de las ciudades vecinas pidieron información sobre el martirio del santo, y los de Esmirna escribieron una carta diciendo, la iglesia de Dios que está en Esmirna, a la iglesia de Dios que está en tal o tal lugar, y a todas las que hacen parte de la iglesia católica, paz y bendición, la iglesia universal. Entonces, la iglesia de Cristo es católica, es decir, es universal, y también es apostólica. Es apostólica. Al recorrer la historia eclesiástica, verá el cristiano, el fiel cristiano sucederse entre increíbles dificultades, tantos romanos pontífices que revestidos en la persona de Pedro de las mismas prerrogativas que a él le dio Jesucristo, van comunicando también la jurisdicción a los sucesores de los demás apóstoles, de los cuales ninguno se separó jamás de Pedro, como ahora ninguno podrá separarse de la sede romana sin dejar de pertenecer a la iglesia, que por eso se dice y es realmente apostólica. Entonces, desde San Pedro hasta hoy, siempre hubo obispos, lugartenientes de los apóstoles unidos a San Pedro, que llamamos el romano pontífice. Entonces, la iglesia es apostólica, tiene sucesión apostólica,
porque Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, enseñar, bautizar, consagrar su cuerpo y sangre, representarlo. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. San Lucas 10:16. Y los apóstoles, antes de morir, dejaron lugartenientes que llamamos obispos. Obispo significa sacerdote, supervisor de los demás sacerdotes. Episcopos en griego, supervisor en latín, en español. Entonces, la iglesia es apostólica. Los apóstoles, antes de morir, dejaron a Tito, Timoteo, Clemente, Silas, etcétera, como lugartenientes suyos. Por ejemplo, capítulo 20, 28 de los Hechos de los Apóstoles, vemos San Pablo, obispo, juntar a los obispos presbíteros de Éfeso y de la región, les dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes del rebaño. Cuídense de ustedes de la iglesia, del rebaño, porque yo sé que habrá después de mí lobos feroces que van a destruir el rebaño. Es decir, va a haber sacerdotes, obispos, gente mala que va a deshacer la iglesia en parte para fundar unas disque iglesias. Este es el caso, por desgracia, de los protestantes, que ya no tienen sucesión apostólica, ya no tienen sacerdotes, no tienen obispos, no tienen sacerdocio, y por lo tanto los pastores, disque pastores, son usurpadores de título y de función y de misión. El pastor puede ser hombre honrado, hombre sabio, hombre predicador, organizador. Esto no es el asunto. El asunto es que el pastor no es sacerdote, no es obispo, no tiene ningún poder divino, no tiene derecho a nada, de hecho. Son iglesias fundadas por los hombres y predican otro evangelio. Si alguien no se predica otro evangelio, maldito sea, dice San Pablo, Gálatas 1:8. Por desgracia, esto se aplica a esta pobre gente. Claro, yo sé que muchos de ellos no saben qué pasó, piensan que están en lo correcto, pero eso no cambia nada. Como los musulmanes, que en su mayoría fueron islamizados por la fuerza y la violencia, piensan que tiene un profeta, un libro santo, y no es verdad, es una invasión humana. Lo mismo los protestantes. En el párrafo 129 de este catecismo, en la última parte, el Papa dice: el protestantismo, religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. El protestantismo es algo tóxico. Hablo de la doctrina, no hablo de las personas engañadas. El protestantismo es compendio de todas las herejías, es decir, errores graves en fe, en moral, que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden haber para ruina de las almas y perdición eterna de las almas. Entonces, la única iglesia legítima que viene en línea directa de los apóstoles es la iglesia católica. Por ejemplo, si usted tiene un cable de, vamos a decir, de 2000 metros, añade, lo enchufa, lo amarra al inicio al primer cable, amarra otro cable de 2 metros y otro cable, la corriente va a pasar. Pero si se corta el cable, la corriente ya no pasa. Cuando Lutero fue excomulgado de la Iglesia Madre Católica y Apostólica, bien, sí era sacerdote, pero no tenía ya ningún poder en la iglesia. Y como no era obispo, no pudo hacer obispos, por lo tanto, el sacerdocio se perdió con Lutero. Y después de Lutero nacieron, como sabemos, todas las sectas actuales que no tienen absolutamente ninguna legitimidad. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias de Oriente, Rusia, Grecia, Egipto? Bien, son, por desgracia, iglesias separadas, hicieron cisma, separación con la sede de San Pedro, pero guardaron los 7 sacramentos y el sacerdocio. Por lo tanto, tienen sucesión apostólica. Cuando un sacerdote, un obispo cristiano ortodoxo
pasa a la Iglesia Católica, bien, no se ordenan ni se bautizan, es ya obispo, es sacerdote, solamente se hace una oración para reconciliarlo con la Iglesia Católica y profesa el credo de la Iglesia Católica, pero ya es sacerdote y obispo. Entonces ellos tienen la sucesión apostólica, pero hay un cisma, una separación grave con la unidad católica. En el párrafo 142, el Papa dice: en la historia de la Iglesia, el cristiano fiel aprenderá a conocer y evitar a los enemigos de la Iglesia y de su fe. El transcurso de los siglos se hallará con asociaciones, sociedades tenebrosas y secretas que con varios nombres se fueron organizando, no ya para glorificar a Dios eterno, omnipotente, bueno, sino para derribar su culto y sustituirlo, cosa increíble pero verdadera, por el culto del demonio. Todas las organizaciones masónicas u otras ocultas, esotéricas. Incluso el demonio usa las sectas para hacer pseudo milagros. El demonio le gusta mucho hacerse pasar por el Espíritu Santo. Cuidado, eso también es otro problema gravísimo. Al demonio le gusta hacerse pasar por el Espíritu Santo para engañar a la gente, hacer milagritos y se hace pasar por ángel de luz. De hecho, en 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo hablando de las organizaciones de los predicadores no autorizados? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles, por apóstoles de Cristo. No es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, sí hay organizaciones, incluso sectas, que el demonio utiliza para hacer la guerra a la iglesia. De hecho, todas las sectas actuales hacen una guerra tremenda a la iglesia. ¿Con qué derecho? Ningún derecho. Nos han robado la Biblia, nos han quitado la Biblia, y con la Biblia nos hacen la guerra. Tergiversándola de ellos, manipulándola de hecho, porque las críticas que nos hacen no valen nada en medida que no corresponden a la realidad, que son falsas. Por ejemplo, dirán: no tendrás imágenes. Ok, ¿cuál imágenes? Toda imagen no es un ídolo. Lo que Dios prohíbe en la Biblia son los falsos dioses paganos y no los santos cristianos. Cuando dice no harás imágenes, el texto real dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen o estatua de dioses ajenos, de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 20, 1 a 4. Mientras que los protestantes no harán ninguna imagen, toda imagen es un ídolo. No, señor, es mentira. La Biblia dice: haga 2 ángeles querubines, por ejemplo, Éxodo 25, 18. Entonces, en el final de este libro, párrafo 142, el Papa sigue diciendo: no se maravillará el fiel cristiano de que los legítimos sucesores de San Pedro, sobre quien fundó Jesucristo su iglesia, hayan sido y aún sean hasta el presente objeto de aborrecimiento, de escarnio, de aversión por parte de los herejes e incrédulos, debiendo asemejarse más al divino maestro que dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por la verdad que verá reducirse de la historia es esta. Entonces la verdad que verá deduciendo de la historia es esta: que los primeros papas por varios siglos fueron justamente ensalzados al honor de los altares, habiendo muchos entre ellos que derramaron su sangre por la fe, que casi todos los demás brillaron por sus egregias dotes de sabiduría, de virtud, siempre atentos a enseñar, a defender, a santificar al pueblo cristiano, y siempre prontos, como sus predecesores, a perder la vida por dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué importa, desgraciadamente, también entre los 12 hubo un apóstol malvado? ¿Qué importa que entre tantos 266 papas
haya habido muy pocos menos dignos de ascender a la Suprema Sede, donde toda masilla parece gravísima. Dios lo permitió para dar a conocer su poderío en sostener a la Iglesia, conservando a un hombre infalible en la enseñanza, aunque falible en su conducta personal. Entonces, queridos hermanos, la Iglesia tiene 2000 años, unos 2000 años. La Iglesia que existió durante todos los siglos, esta es la Iglesia de Cristo, y la Iglesia, una santa, católica y apostólica, es la única Iglesia que existe desde hace 2000 años. Ninguna otra existe de hace 2000 años. Por ejemplo, los cristianos, digamos, coptos de Egipto, por varios problemas, se han separado el año 451, Concilio de Calcedonia. Los cristianos ortodoxos de Grecia, de Rusia, etc., se han separado de la Iglesia Católica el año 1054, porque el patriarca Miguel Celulario quería tomar, de cierto modo, el lugar del Papa. 1054 se han separado. De hecho, Rusia nunca separó oficialmente de la Iglesia Católica. Siguió el movimiento cristiano oriental de la separación. Los protestantes se han separado de la Iglesia Católica, todos eran católicos. Empezaron con unos sacerdotes, Martín Lutero, 1521. Después otros sacerdotes como él, por desgracia, se han separado, hicieron su rebeldía y causaron realmente la ruina, guerras civiles tremendas en Europa. Todas las sectas actuales, directa e indirectamente, vienen del protestantismo, primero de Lutero y después del rey Enrique VIII, que en 1534 se ha separado por cuestión de divorcio. Quería divorciar, el Papa dijo no se puede, y bien dijo ahora yo soy el Papa, me hago yo Papa de Inglaterra y hay del que no me obedece. Y bueno, tomó unas 5 mujeres, mató 2 de ellas, él y su hija bastarda mataron más de 72.000 personas. Persiguieron la Iglesia Santa Católica de Inglaterra al punto de destruirla casi por completo. Destruyeron los conventos, los monasterios, mataron al cardenal John Fisher, al primer ministro canciller del reino Santo Tomás Moro, etcétera, etcétera. Y las demás sectas son sectas recientes, por desgracia, nacidas de la herejía protestante, debido a que cada uno explica la Biblia a su modo, bien cada uno fundó su disque iglesia y tonterías y medias inventadas por ellos. Entonces la iglesia que tiene 2000 años es la iglesia una santa, católica y apostólica. No hay otra iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Todos los que fundan disque iglesias pecan y hacen pecar la gente. Bien, queridos hermanos, hasta aquí nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Como ustedes lo saben, este catecismo es catecismo de la Iglesia Madre Católica, publicado por el Papa San Pío X en el inicio del siglo XX. Contiene 994 preguntas-respuestas acerca de la fe, de la moral, sacramentos, mandamientos, oración, virtudes. Después contiene las fiestas de Cristo y de la Virgen, algo maravilloso. Contiene 221 preguntas-respuestas acerca de las fiestas de Cristo, de la Virgen, de los santos. Y después tenemos un resumen de toda la historia de la Biblia. En 119 párrafos, un resumen rápido de toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Y después tenemos del párrafo 121 a 142 un brevísimo resumen de la historia de la Iglesia. Entonces hemos explicado todo este libro maravilloso
Gracias a Dios, gracias a ustedes también que han aprovechado y gracias a las personas que me han ayudado a difundirlo, a subirlo también en internet. Voy a añadir, dije ya lo terminé, ya es verdad, pero voy a añadir unos audios más, poco a poco vamos a hacer esto, sobre la historia de la iglesia para que la gente conozca un poco mejor este tema tan importante. Todo católico debería tener 4 libros al menos en su casa. Bien claro, la Sagrada Escritura, la Sagrada Palabra de Dios, que es la palabra de Dios, pero es libro de los sacerdotes, es un libro escrito hace más o menos 1900 a 3000 años. Entonces, no es fácil, no es fácil, hoy todo Biblia, pero hay riesgo de entender al revés las cosas y hacer errores. Por eso Cristo no escribió Biblia, mandó a los apóstoles predicar, enseñar, bautizar. Y los apóstoles predicaban, enseñaban, bautizaban y comunicaron la enseñanza a unos hombres en carne y hueso que llamamos sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles, que son los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes, sus presbíteros. O Timoteo guarda el depósito, 1 Timoteo 6:20. Entonces los guardianes del mensaje de Cristo son los obispos y sus ayudantes los sacerdotes. O Timoteo, lo que oíste de mí, confíalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Segunda carta de Timoteo 2:2. Y en su carta a Tito, Tito, yo te dejé en Creta para que organices las cosas, etc. Primer capítulo de Tito, por ejemplo. Entonces, los apóstoles dejaron lugartenientes, y estos lugartenientes son los obispos. Entonces, todo cristiano debería tener, dije, en la Sagrada Escritura, ok, en una edición católica, nunca tener Biblias protestantes en su casa. ¿Por qué? Porque además de ser Biblias mutiladas, hay tergiversación, hay falsificación de la traducción. Hay unos puntos. Por ejemplo, la Reina Valera, difundida por millones y millones de ejemplares, por desgracia, además de ser incompleta, de no tener 7 libros del Antiguo Testamento, falsifica en los puntos de la traducción del Nuevo. Por ejemplo, San Lucas 1:28, Dios te salve María, llena de gracia. Ellos traducen Dios te salve, la favorecida, la muy favorecida de Dios. Bien, no. Favorecida es una cosa, llena de gracia es otra cosa, ¿no? Entonces, cosas de este tipo, hay unos puntos así falsificados, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, traducen, en lugar de decir esto es mi cuerpo, dicen esto representa mi cuerpo. Bien, es falso, ¿no? Es una vergüenza de traducción, estos testigos de Jehová. Entonces, no tener cualquier Biblia en su casa. Por desgracia, en el siglo XX hubo infiltración en la iglesia de comunismo, marxismo, liberalismo, modernismo, etcétera, etcétera. Es verdad, y hay Biblias que tienen malos comentarios. Por ejemplo, la latinoamericana. Hicieron una traducción popular del lenguaje sencillo, pero las explicaciones a veces no son muy correctas, no son muy católicas, incluso hasta peligrosas. Querían impulsar a los católicos a las guerras civiles, revoluciones, etcétera, etcétera. Dios habla hoy también. La Biblia de nuestro pueblo, de Schockel, por ejemplo, es una desgracia. Tal cosa es ficticio, tal cosa invención, tal cosa no sé qué. No, estas son ideas que no son católicas. No. Entonces, tener una Biblia, la mejor que hay es Straubinger, Monseñor Juan Straubinger, Biblia comentada, está en internet, la editaron en México, en Argentina, en Colombia. Después tenemos la Nacarcalunga, la antigua, la Torre Samat, las antiguas especialmente, y la Jerusalén. La traducción es buena, pero comentarios a veces problemáticos y hasta peligrosos. Primer libro, Biblia. Segundo libro, el Catecismo. El Catecismo, que es crema de la Biblia. Los apóstoles de que predicaban, enseñaban, bautizaban, hablaban. Entonces, la explicación de la palabra de Dios está resumida en el Catecismo. Lo más importante de la Biblia está en el Catecismo. Catecismo. Los obispos
sucesores apóstoles de siglo en siglo han comunicado esta fe apostólica, explicándola al pueblo cristiano y resumida en este librito que llamamos el Catecismo. Ahora hay varios catecismos. Yo me apoyé en este de San Pío X, que es el más seguro, el más correcto, más completo. También hay otro, por ejemplo, el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Catecismo Romano del Concilio de Trento es una maravilla, es una joya que fue escrita precisamente después de la catástrofe protestante. Los nuevos, a veces hay unos excelentes, otros buenos, otros menos buenos, otros peligrosos, hay una complicación. Uno que dice para salvarte, por ejemplo, del padre Lorin, que ayuda mucho. Catecismo. Después una historia de la iglesia, por desgracia actualmente hay, pero a veces no son todas seguras. Entonces esto es un problema, una historia de la iglesia. Y hay las antiguas, claro, las antiguas, ahí tenemos tienen una defensa de la fe católica, historia de la iglesia, de preferencia colecciones antiguas, ¿no? Y vida de santos. Vida de santos. ¿Por qué la vida de los santos? Porque la vida de los santos es el Evangelio explicado. El Evangelio explicado es vivido, más bien. Vivido es la vida de los santos. Es una maravilla. Una maravilla. Entonces, tener 4 libros: el Catecismo, la Biblia, la historia de la Iglesia y la vida de los santos, que es el Evangelio explicado. Dichosos 1000 veces, dichosos millones de veces los padres, las madres que enseñan el catecismo a sus hijos. Pueden buscar en las librerías antiguas, en las librerías de viejo, los antiguos catecismos. Es una maravilla, es una maravilla. Hay otro libro que aconsejo, se llama El Año Cristiano del padre Juan Croiset. Es una maravilla de vida de santos, vida espiritual, el evangelio de cada día, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Voy a añadir, cuando tendré tiempo, voy a añadir unas charlas más sobre la historia de la Iglesia como apéndice para complementar lo que hemos dicho. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Y no olviden de reenviar estas charlas a sus contactos y de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Y también tenemos otro catecismo, otro canal, FSPX Costa Rica, en YouTube. FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación cristiana. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.